Bueno, buenos días a todos y bueno, feliz verano anticipado, ¿eh? Vamos a presentaros nuestro último informe que hemos producido antes del verano. Además, yo creo que es una temática que es de mucha actualidad, que es la productividad como factor de progreso económico, un análisis regional, donde yo creo que en este análisis pues damos bastantes datos y de lo que se trata, de lo que intentamos básicamente es de dar una visión de cuál ha sido la evolución de la renta per cápita en España en los últimos 10 años, que básicamente pues, nos va a dar una clave de en qué medida el bienestar de los españoles ha aumentado o no ha aumentado en relación a la media europea y cuáles son los factores que han incidido en esta evolución de la renta per cápita, ¿no? El informe, digamos que llega básicamente a cinco o seis conclusiones que quiero compartir con vosotros, ¿no? La primera idea es que en el periodo entre el año 13 y el año 23, que son los años que analizamos, España ha perdido una oportunidad para converger su renta con la media de la Unión Europea, ¿no? Es decir, apenas se ha producido una mejora de la renta per cápita en estos 10 años respecto a la media de la Unión Europea. Básicamente, ha aumentado la renta per cápita en España un 16,1, mientras que en la Unión Europea un 15,7. Prácticamente nos hemos quedado igual. Sin embargo, es muy interesante ver que en este periodo hay dos grandes etapas. Tenemos la primera etapa entre el año 2013 y 2018, donde sí se ha producido una convergencia fuerte entre la renta per cápita de España, y la segunda etapa, 18 al 23, donde se ha producido un alejamiento de la renta per cápita de España en relación a la Unión Europea. Por ejemplo, si analizamos el lapso de tiempo entre el 18 y el 23, nuestro PIB per cápita ha retrocedido en términos relativos de una forma importante, ya que el PIB acumulado ha crecido un 4,5, cuando en la Unión Europea se ha conseguido incrementar un 5,8. De hecho, nuestra renta per cápita relativa frente a la Unión Europea en el año 23 era del 89,2, cuando en el año 18 llegamos a alcanzar el 92,5, lo que supone un retroceso de más de 3 puntos relativos, ¿no? De esta forma, se truncó en este último quinquenio la mejora de nuestra convergencia real, consiguiente entre los años 2013 y 2018, cuando nuestro PIB acumuló un crecimiento del 14,3 frente al 11,2 registrado en la Unión Europea, lo cual en este periodo primero, en este quinquenio 13-18, significaba que nuestra renta per cápita relativa frente a la Unión Europea se situó en el 92,5 en el 18, desde el 88,9 del 2013, lo que supuso un aumento de cerca de 4 puntos relativos. Es decir, que en el primer quinquenio se mejoró 4 puntos relativos nuestra renta per cápita en relación a la Unión Europea, mientras que en el segundo quinquenio se empeoró más de 3 puntos relativos. Esto ha hecho que en los 10 años nos quedáramos prácticamente planos, ¿no? ¿Cuál ha sido el factor que ha determinado claramente nuestra convergencia y nuestra desconvergencia, entre comillas, ¿no?, de nuestra renta per cápita? Aquí la clave ha sido la productividad. Como sabéis, el PIB per cápita viene determinado por la productividad, por la jornada media, por una aproximación a la tasa de empleo y también el peso de la población potencialmente activa dentro de cada territorio. La población activa depende en gran medida del crecimiento de la población y también del envejecimiento de la misma, ¿no? La principal explicación de que España no haya apenas reducido su brecha entre los años 13 y 23 se debe fundamentalmente a la evolución de la productividad, que solo ha crecido un 4,2%, que es la mitad del 8,1% de aumento de la productividad que se ha registrado en la Unión Europea, ¿no? Además, la reducción de la jornada media en España del 3,4 está muy por encima de la disminución media de la jornada en la Unión Europea, que ha sido del 2%. Es decir, ha habido un 1,4% más de reducción de la jornada media en España, que también ha contribuido a aumentar esta brecha, ¿no? La productividad por ocupado entre el año 2013 y 2023 ha crecido casi un 6%, 5,9% en la Unión Europea, mientras que en España tan solo lo ha hecho un 0,7%, ¿no? Lo cual también es un factor interesante de explicación de esta falta de convergencia, ¿no? Entre los años 2018 y 2023, la productividad por ocupado ha descendido en España un 1,9, cuando en este mismo lapso la productividad por ocupado de la Unión Europea se ha incrementado en 1,3. Y esto, pérdida, se explica en buena medida por la reducción de la jornada media registrada en España desde el año 18, con un retroceso del 3,8 frente a la disminución del 1,5 en la Unión Europea, ¿no?
Por tanto, nuestro diferencial negativo de productividad en la práctica ha impedido que la fuerte mejora de la tasa de empleo registrada entre los años 2013 y 2023, que fue del 16,8% en España frente al 13,6% en la Unión Europea, haya podido impulsar nuestra renta per cápita. En cualquier caso, y yo también creo que es interesante mencionar que esa tasa de empleo relativa se explica más por el incremento registrado entre el 2013 y 2018, es decir, en España 13,6 frente al 7,6 de la Unión Europea, prácticamente el doble, que por la variación de la tasa de empleo entre el 18 y la actualidad, que en el caso de España fue del 2,8% y en Europa del 5,6%. Es decir, que la tasa de empleo realmente aumenta en el primer quinquenio mucho más que en Europa y mucho menos que en Europa en el segundo quinquenio. En cualquier caso, nuestro aumento de empleo ha sido insuficiente para converger en tasas de ocupación relativas con nuestros socios, ¿no? La segunda conclusión, bueno, yo creo que en esta conclusión hay bastantes datos, ¿no? Respecto de cuál ha sido la evolución de la productividad de España y de Europa. La segunda de las conclusiones se refieren a que aquellos países de la Unión Europea, de los 27, que presentan un menor nivel de renta per cápita inicial, han sido los que más han convergido hacia la media de la renta per cápita europea. Digamos que además estos países son los que han tenido una mayor productividad, han tenido una mayor tasa de ocupación y ello ha generado un crecimiento del PIB per cápita. Prácticamente, quizás la única excepción de estos países que partiendo de una renta per cápita menor que la media de la Unión Europea y han convergido es el caso de España, que como hemos visto, nuestra renta per cápita ha quedado más o menos al mismo nivel que hace 10 años, ¿no? En relación a la media de la Unión Europea. Y como decía, la productividad ha sido un factor clave. ¿Cuáles han sido esos países? Pues bueno, fundamentalmente países del este de Europa: Rumanía, Polonia, Croacia, Bulgaria, Malta, Hungría, Lituania, Chipre y Letonia, ¿no? La tercera conclusión es que a nivel regional, es una conclusión interesante, 4 regiones españolas, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y la región de Murcia, presentan entre el año 2013 y 2023 un crecimiento de la renta per cápita por encima de la Unión Europea. Se constata igualmente que aquellas comunidades autónomas que tienen mayor productividad presentan mayores niveles de renta per cápita, siendo el componente fiscal un factor determinante de dicha situación. Es decir, aquellas comunidades autónomas que han ejercido su corresponsabilidad fiscal, aquellas regiones que han mantenido sistemas fiscales más eficientes, han generado un mayor crecimiento y un mayor crecimiento de la renta per cápita. Por otro lado, también hemos analizado, bueno, otra conclusión importante es que a la excepción de Galicia, muchas de estas regiones que han tenido una renta per cápita, un aumento de la renta per cápita mayor que la media en España, también han sido regiones que han tenido un crecimiento de la población. Es decir, que es posible, crecimientos de población son compatibles con aumentos de la renta per cápita. Luego, también el informe analiza las regiones españolas que tienen un mayor nivel de vida, es decir, que su nivel absoluto de renta per cápita es mayor que la media española, y aquí son 4 regiones distintas, son la Comunidad de Madrid, País Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña. Y también estas regiones son las que tienen una mayor productividad PIB por hora en España, es decir, que existe también una fuerte relación en los términos absolutos de renta per cápita y niveles de productividad. Finalmente se analiza, digamos, para el conjunto de las 50 regiones europeas con mayor renta per cápita, se observa que estas regiones tienen un 54% mayor de renta que el promedio de la Unión Europea de los 27, es decir, las 50 mayores regiones más ricas de Europa tienen un 54% más de renta que el promedio de la Unión Europea, y su productividad a su vez es un 40% superior al conjunto de estos países. Por tanto, también aquí existe una fuerte relación entre productividad y nivel de renta a nivel de las 50 regiones más ricas de Europa, ¿no? La última parte del informe viene a hacer una reflexión sobre cuáles son aquellas medidas que tienden, digamos, a mejorar la productividad. Se hace también en el informe un análisis, yo creo que es interesante, que aquellas regiones que tienen una mayor productividad también tienen una, digamos, duración
de la jornada laboral inferior. Precisamente es la mayor productividad lo que permite una reducción de la jornada y no viceversa, ¿no? Yo creo que es una conclusión que también es interesante analizar a nivel europeo. Y básicamente, pues bueno, las propuestas pues vienen a ser las que venimos haciendo pues bueno, a lo largo de los últimos informes, ¿no? Pues para el aumento de la productividad es importante tener un clima económico, político y social favorecedor de las inversiones empresariales, la estabilidad económica, el entorno regulatorio apropiado para el desarrollo empresarial, eficiencia de los mercados, eh, reducción de la presión fiscal empresarial y sobre todo del ahorro en España. Es decir, esto es absolutamente imprescindible, un marco laboral flexible, facilitar el emprendimiento, impulsar la innovación, en fin, las medidas clásicas, ¿no? Y finalmente, digamos que el informe también aboga por mantener un proceso de corresponsabilidad fiscal. Es decir, como comentaba antes, aquellas comunidades que han mantenido o han ejercido su corresponsabilidad fiscal han mantenido, digamos, mayores crecimientos de su renta per cápita, por lo cual yo creo que esta competencia fiscal, entre comillas, genera una tendencia a ir hacia las mejores prácticas, ¿no? Es decir, es que las comunidades tiendan a ir hacia las mejores prácticas y por eso siempre desde el Instituto hemos defendido la corresponsabilidad fiscal. No sé, Gregorio, si quieres añadir algo más, pero bueno, a grosso modo este es un resumen del informe donde tenemos bueno, un montón datos y de cuadros donde bueno, digamos, avalan básicamente las conclusiones que les acabo de exponer. Sí, yo por hacer énfasis en los cuadros, es decir, yo creo que en la intervención del presidente hay un cuadro que yo creo que es el que posiblemente ilustra más el informe, que es el de la página 16. El cuadro de la página 16, ahí se detalla la evolución de PIB per cápita en el periodo acumulado y en el periodo 13-18, 18 al 23, distinguiendo entre los elementos que lo configuran. Yo creo que ese cuadro es crítico, ¿no? El cuadro de la página 16 del informe, que lo que hace es la presentación gráfica de lo que nos ha dicho nuestro presidente, de crecimiento PIB per cápita, convergencia hasta el 2013-2018, divergencia 2018-2013, una década perdida en términos de convergencia real, explicada por la productividad. La productividad se desagrega hay dos formas de medirla. Productividad por hora, que viene aquí en el cuadro, o la productividad por ocupado. La productividad por ocupado es el producto de la productividad por hora por las horas entre ocupado, que es la jornada media, que también se ha roto. Como vemos en el gráfico, ambas variables han crecido de una forma mayor en la Unión Europea que en España en el último quinquenio, tanto la productividad por hora como por la productividad por ocupado. Y luego también otra cosa bastante interesante que a mí me parece del informe son los gráficos de la página 51, 52, 53, 54. Entonces, se ve la correlación fuerte entre los determinantes de la productividad. Es decir, relación entre la productividad y el tamaño del mercado, relación entre productividad y tamaño de la empresa, relación entre productividad e instituciones. Es decir, la verdad es que vemos todo ello, o la página 46 a 48, relación entre productividad y I+D, relación entre productividad y capital humano, relación entre productividad e inversión. Es decir, que no es que sea una cuestión teórica conceptual, es que gráficamente es incuestionable. Por ejemplo, la página 44, la relación entre la productividad y la inversión por ocupado. Es decir, como vemos, son variables muy, muy claras, ¿no? No hace falta tampoco hacer modelos muy justificados, una simple regresión lineal ve cuando se logra crear un entorno más favorable para la inversión empresarial, la productividad por ocupado también se desarrolla. Cuanto mayor es el nivel de formación, la productividad por ocupado también mejora. O cuando es mayor el capital en I+D+I, la productividad por ocupado también lo hace, y todo dentro entorno institucional. Pensamos que es un estudio que es muy, muy gráfico, muy representativo y que nos permite hacer un diagnóstico de que tenemos un problema muy serio en nuestra convergencia real, cuyo principal determinante es la insuficiente, la mala progresión de la productividad, sobre todo en el último quinquenio, y que sería necesario revertir para poder volver a tomar la convergencia real a semejanza de lo que están haciendo y han hecho en la última década otras regiones de Europa que parten de una situación más baja que España, hoy en día lo están mejor. Y sin más, si quieren alguna cuestión, alguna consideración, podemos ampliarla.
Buenos días. ¿Podéis explicar un poco los gráficos de la página 41 y 42, que es PIB per cápita y sus componentes? Y, bueno, veo que aparecen las 50 mejores regiones y entre ellas españolas. ¿Se puede hacer alguna reflexión sobre las diferencias entre unas y otras? Sí. Gracias. Ese análisis es un análisis que no se suele hacer, pero yo creo que es obligado en el caso de la economía española. Es identificar, España no debe, es decir, una región ni un país no debe aspirar a las prácticas medias de su zona, debe aspirar a las mejores prácticas. Pues aquí lo que estamos viendo es cuál ha sido el desempeño económico de las regiones con mayor dinamismo, mayor nivel de vida de Europa. Se han identificado 50 regiones. Entonces, en principio, esas regiones en relación a la Unión Europea, pues tienen un PIB en el año 22, que es el último año de comparación, tiene un per cápita mucho mayor que la media de la Unión Europea, pero también coinciden que tienen una productividad mayor. Es decir, por ejemplo, el PIB per cápita es 154% en relación a la media europea. Productividad 140% en relación a la media europea. Jornada, horas ocupadas 92%. Esa es la primera conclusión que decía nuestro presidente, que es verdad que las regiones con mayor nivel de productividad consiguen mejorar su nivel de vida y al mismo tiempo pueden reducir su jornada. Pero la relación es que la mayor productividad es la que permite reducir la jornada. No al contrario, no es la menor jornada la que permite reducir la que mejora la productividad, sino que la mejor productividad permite reducir su jornada. Y también han sido regiones que han podido mantener unas tasas de crecimiento del empleo mayores que la media. En esta dinámica, la única región que tiene que está dentro de este bloque de las 50 mayores desarrolladas de la Unión Europea es Madrid. El caso de Madrid es paradigmático porque teniendo un mayor nivel de vida en el año 2022 que el resto de España, también ha conseguido tener un crecimiento de productividad, no el mayor, porque mayor ha sido el del País Vasco, pero sí en el año 22, pero un crecimiento de productividad significativo, también un aumento del empleo. Es decir, en el caso de España vemos cómo la productividad no está siendo el motor de crecimiento ni siquiera en las regiones con mayor desempeño. Lo que quiere estos gráficos, y en la página 42 pasa lo mismo. El cuadro de la página 42 lo que quiere es evidenciar que la relación entre desarrollo económico, que es PIB per cápita, y productividad por ocupado es incuestionable. Y que, por lo tanto, España no puede aspirar a tener un alto nivel de vida si no logra crear un clima favorable para la productividad por ocupado. Y esta productividad por ocupados es un clima en el que la productividad se invierte en capital humano, se invierte en capital físico, se invierte en capital tecnológico y la jornada se va mejorando como consecuencia de la mejora de la productividad, ya que si la jornada se reduce al margen de la productividad, el efecto económico sería un riesgo de retroceso en la renta per cápita. ¿A consideración? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No hay, ¿no? Bueno, pues entonces, en principio estaríamos disponibles a lo largo del día de hoy por si queréis hacer algún tipo de consideración o pregunta o cuestión y los próximos días, no hay ningún problema. No sé, presidente, si quieres comentar algo. No, yo creo que queda, en fin, yo creo que las conclusiones son claras, ¿no? Hay de cada pérdida digamos, de aumento de renta per cápita en relación a la media europea, dos grandes etapas entre el 13 y 18, 18 y 23, y donde el factor clave, digamos, para esta convergencia es la productividad y por lo tanto hay que hacer medidas para aumentar la productividad para lograr esta convergencia, ¿no?